Bienvenida a esta inversión profunda. Hoy viajamos a un periodo convulso, Los reinados de Felipe III y Felipe IV en España. Efectivamente. Tenemos un resumen histórico que, detalla intrigas, penurias, decisiones cruciales. La misión es intentar desentrañar las claves de esa época de aparente declive imperial. Exacto. Vamos a ver cómo estos reyes, que a menudo quedaron eclipsados por sus validos. Figuras de mucho poder, ¿no? Muchísimo. Casi como primeros ministros con plenos poderes. Analizaremos cómo gestionaron un imperio que era enorme, pero, cada vez más frágil. Y enfrentándose a crisis por todas partes. Por todas partes. Económicas, sociales, territoriales. Y veremos las consecuencias de lo que hicieron, o de lo que no hicieron, que también es importante. Pues empecemos, si te parece, por Felipe III, coronado muy joven. Sí, y su propio padre Felipe II parece que dudaba bastante de su capacidad para reinar. Se le describe como tímido, quizá algo enfermizo, apático incluso. ¿Cómo afectó eso al gobierno? Pues delegando. Esa fue la clave. Casi todo el poder efectivo recayó en el duque de Lerma, su valido. Lerma. Y lo interesante es que Lerma usó esa posición para, enriquecerse de una manera desmedida. Se generó una corrupción enorme en la corte. Mientras el país se ahogaba. Un sistema feudal que oprimía a los campesinos, despoblación, miseria. Un contraste brutal con el despilfarro de la corte. Vaya panorama. Y encima, para intentar arreglar la bancarrota, se les ocurre emitir moneda de vellón, de cobre. Sí, una idea terrible. ¿Cómo salió eso? Pues como era de esperar. Una inflación galopante. Un desastre económico. Pero quizá la decisión más impactante de Felipe III fue otra, ¿no? Sin duda. La expulsión de los moriscos en 1609. Eso fue tremendo. Una limpieza étnica, básicamente. Se puede llamar así. Casi 300.000 personas expulsadas en condiciones inhumanas. No había una justificación clara más allá de, la impotencia del rey y un odio popular muy arraigado. Y con un coste económico y social brutal para regiones como Valencia o Aragón. Devastador. Y con el beneplácito papal e incluso voces como la del arzobispo de Valencia que proponían directamente esclavizarlos. Es terrible. Terrible. Y de ahí las tensiones se trasladaron a otros territorios, como Cataluña. Exacto. Cataluña tenía un problema grave de bandolerismo. Felipe III intentó imponer orden y sobre todo cobrar impuestos que Cataluña, con sus fueros, siempre había intentado evitar. Y la cosa empeoró con Felipe IV y Olivares. Muchísimo. El conde duque de Olivares, el válido de Felipe IV, tenía una visión muy centralista. Quería imponer las leyes de Castilla. Despreciando las leyes catalanas. Totalmente. Llegó a decir aquello de, si las constituciones catalanas se embarazan, que se lleve el diablo las constituciones. Vamos, una declaración de intenciones. Y la famosa unión de armas era un intento real de unificar el ejército. Era más bien una fachada. La idea era que todos los reinos pagaran un ejército común, pero pagaron los de siempre. Pagó Castilla y, sobre todo, se financió exprimiendo las colonias americanas. La tensión con Cataluña creció y creció. Hasta que estalló. Hasta que convirtieron Cataluña en escenario de guerra contra Francia, obligando a la gente a alojar y mantener al ejército. Eso llevó a la rebelión de 1640. Que buscaron apoyo francés, ¿no? Sí, llegaron a nombrar rey a Luis XIII de Francia, pero Francia los acabó abandonando a su suerte. Cataluña se rindió finalmente en 1652. Pasemos a Felipe IV, llamado irónicamente el Grande. Sí, el Grande. Heredó el trono en 1621 y, presidió el desmembramiento del imperio. También débil, ¿no? Y delegando en validos. Muy parecido a su padre en eso. Débil, vanidoso, delegó casi todo en Olivares al principio. Quevedo lo criticó duramente por esa dejación. Y Olivares metió a España en más guerras. En guerras europeas carísimas, financiadas como se podía con la plata americana que ya no llegaba igual. El resultado fue bancarrota técnica, hambrunas terribles entre 1629 y 1631, una depresión económica brutal. ¿Pero no intentaron controlar el gasto, la corrupción? Hubo algunos intentos, sí. Se creó una junta para controlar los enriquecimientos ilícitos de los funcionarios, pero no funcionó. No funcionó. Eran conscientes de que estaban exprimiendo a Castilla hasta el límite, pero aún así, Olivares y el rey siguieron presionando a Cataluña y a Portugal. Y claro, Portugal aprovechó la situación. Exacto.
viendo la rebelión catalana, y muy molestos porque España no defendía sus intereses como en Pernambuco contra los holandeses. ¿Y por la mala prensa en las colonias hispanas? También, pues proclamaron su independencia en 1640, con Juan IV como rey. Otro golpe durísimo. Que España tardó en reconocer. Tuvo que reconocerla en 1668, sí. ¿Y qué fue de Olivares y de Felipe IV al final? A Olivares lo despidieron en 1643, cayó en desgracia. Felipe IV intentó entonces gobernar él mismo, pero la situación, le superó por completo. Sus últimos años fueron duros. Muy amargos, viendo cómo el imperio se deshacía, apoyándose mucho en su consejera espiritual Sor María de Ágreda, sufriendo pérdidas familiares. Murió en 1665. Dejando el trono a Carlos II. A Carlos II, sí, descrito a menudo como el más inútil y genéticamente degenerado de los Habsburgo. Un final de dinastía muy triste. Para aligerar un poco, antes de terminar, hay una curiosidad sobre la prostitución en esa época. ¿Ah, sí? Curiosamente, a pesar del fervor religioso aparente, estaban relativamente bien vistas o al menos toleradas. Como un mal necesario. Exacto. Satisfacían ciertas necesidades y la Inquisición, no las persiguió con mucho empeño. El propio Felipe IV tuvo muchísimas amantes. Se dice que en Madrid había cientos de burdeles censados. Unos 700, sí. Hasta Quevedo les dedicó alguna obra burlesca. Una contradicción más de la época. Hemos visto entonces dos reinados marcados por la delegación del poder en válidos, una crisis económica profundísima, la pérdida de territorios clave como Portugal y un sufrimiento popular enorme. Y decisiones con consecuencias terribles a largo plazo, como la expulsión de los moriscos o cómo se gestionaron las relaciones con Cataluña y Portugal. Queda una reflexión final, quizás. Sí. Ante la debilidad o el desinterés de los reyes, ¿fueron los válidos como Lermo o Olivares simples gestores de una crisis inevitable? ¿O sus propias políticas y ambiciones aceleraron activamente una decadencia que, quizá tenía raíces más profundas económicas y sociales, que ya eran imparables? Una pregunta sobre el peso del liderazgo individual frente a las grandes corrientes de la historia. Exactamente. Una cuestión para seguir pensando.